Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en este día. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera. Muy agradecido de Dios por esta nueva oportunidad que me da de estar contigo durante esta transmisión. Esta es la voz de las buenas noticias de Jesús, órgano oficial, transmitido todos los jueves de 7 a 8 por su emisora Holy Fire Radio, llegando a México, California, la Florida, diferentes partes de Estados Unidos y también a todas partes del mundo. Retransmitimos a través de Facebook Live, YouTube y también nuestro podcast Las Buenas Noticias de Jesús. Es una oportunidad nueva para escuchar la palabra de Dios. Es una oportunidad nueva para escuchar lo que Dios ha estado ministrando a nuestras vidas. Y en esta noche vamos a estar hablando una vez más acerca de la serie de enseñanzas de la vida de David. Como ustedes saben, estamos enfrascados en este estudio de la vida de David y llevamos ya meses en el mismo. Estamos prontos ya a finalizar el mismo, pero Dios y su Espíritu, a través de su sabiduría maravillosa, nos ha impelido a hablar sobre el tema de las tres unciones de David. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera unción de David y estuvimos viendo el capítulo 16 de Primera de Samuel y verso 13, donde Samuel unge a David con aceite del cuerno y es separado por Dios. Hoy vamos a estar hablando de la segunda unción de David que se encuentra en Segunda de Samuel capítulo 2 verso 4 y lee así en la versión Reina Valera del 60. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Lo primero que deseamos mencionar en esta noche es que allí en ese verso 13 de Primera de Samuel 16, David es comisionado por Dios, es llamado por Dios y es comisionado para ser el próximo rey de Israel. Pero ahora sería capacitado por el Espíritu Santo, porque Dios comisiona, pero el Espíritu Santo capacita. Y David necesitaba ser capacitado. Es por eso que en la segunda parte del verso dice que desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando dentro de nuestro primer elemento, el proceso de preparación de David. Tenemos que ser conscientes que Dios nos llama y nos comisiona para realizar una labor, pero entonces viene un proceso de preparación. Fíjense ustedes que David no fue comisionado para ser rey de Israel e inmediatamente fue llevado a palacio para ejercer las funciones de rey, sino que por todo lo contrario, cuando es llamado por Dios y es ungido con aceite, y también la semana pasada estuvimos hablando del proceso de unción, cuando una persona era ungida con el Espíritu Santo, es porque estaba siendo separada para el servicio a Dios. Estuvimos viendo los ejemplos del mismo Saúl, que fue ungido con aceite, y Salomón, que posteriormente sería ungido con aceite para ser el sucesor de su padre en el reinado de Israel. Y estuvimos viendo que algunos profetas, como el profeta Eliseo y también como el profeta Isaías, también fueron ungidos con aceite. Además de eso, Aarón y sus hijos fueron ungidos con aceite y separados para
el servicio en el sacerdocio en el pueblo de Israel. Por último, estuvimos estudiando que también los utensilios y hay cosas que son separadas por Dios que también son ungidas con aceite, como es el caso del tabernáculo y de los utensilios. Pero en este caso específico, cuando David es llamado por Dios, va a tener un proceso de preparación que, como les mencionaba, no quiere decir que iba a ir inmediatamente al palacio para ejercer el reinado, sino que todo lo contrario, es llamado detrás del rebaño de las ovejas y después que es ungido, vuelve allí a pastorear las ovejas. Y en los capítulos de Primera de Samuel 17 a Segunda de Samuel 2, cuando sucede esta segunda unción de David, vemos que todo el proceso de preparación conlleva unas etapas. Vuelve a pastorear las ovejas y allí escribe el maravilloso Salmo 23. Allí en este proceso de preparación, David aprendió a ser servidor, servía a las ovejas. Fíjense ustedes que los padres de David, Isaí, y sus hermanos no tenían dinero para pagar un criado que pastoreara las ovejas. Por lo tanto, esta era una función que realizaba el hijo menor y en este caso le tocaba a David. Pero detrás del pastoreo de las ovejas, David aprendió a servir y aprendió a cuidar a sus ovejas, características y cualidades que posteriormente le iban a ayudar para cuando se sentara en el trono de Israel. Pero en el verso 21 del capítulo 16 vemos también que Saúl mandó a buscar a David y lo nombró como paje de armas. Un paje de armas no era otra cosa que un escudero que estaba a cargo de las armas del rey y que también cuidaba y vigilaba al rey cuando éste salía a la guerra. A través de esta preparación como paje de armas, David iba a desarrollar las características y las destrezas para convertirse posteriormente en un oficial del ejército de Saúl, y cuando Dios entonces le entrega por completo el reinado de Israel, David iba a poder enfrentar a los enemigos de Israel, específicamente los filisteos, los jebuseos, los sirios y otros más, y iba a poder traer paz a la región porque se había desarrollado como un oficial de guerra. En el verso 23 del capítulo 16 también vemos que David toca para Saúl. David, cuando venía el espíritu malo de parte de Dios hacia Saúl por su desobediencia, con su arpa, ya que David era músico, era un adorador, había aprendido a adorar a Dios a través de la capacidad que le daba el Espíritu Santo de tener una comunión directa con Dios, y a través de la adoración David toca para Saúl y dice la Biblia que el espíritu malo se apartaba de Saúl y Saúl tenía paz mental cuando David tocaba el arpa. Seguimos evaluando este proceso de preparación y nos vamos a dar cuenta que entonces en el capítulo 17 David se enfrenta a Goliat y puede vencer a Goliat en el poder del Espíritu de Dios, que le da valentía y le da confianza y le da fe para vencer a los enemigos. David se refiere al gigante diciéndole que Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, iba a darle su cabeza y David lo iba a matar e iba a esparcir sus carnes
a las aves. Y aquí vemos que David demuestra esa comunión que tiene con Dios y el conocimiento que tiene de Dios en sus diferentes manifestaciones. Lo llama Jehová de los ejércitos, lo llama mi Dios, lo llama Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y cada uno de estos nombres de Dios demuestran que David tenía una intimidad con Dios y había aprendido a conocer a Dios a través de las diferentes manifestaciones de la persona divina de Dios. Y en todos estos elementos, David va creciendo más y más en este proceso tan difícil que él se enfrentó y en el cual él estuvo madurando y creciendo en carácter. Eventualmente, en el capítulo 18, verso 5 de Primera de Samuel, vemos que él es nombrado oficial del ejército y el pueblo reconoce sus triunfos. De ahí viene el famoso cántico: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y aun cuando es nombrado como rey de Israel finalmente en el capítulo 5, allá en los versos 3 y 4, vamos a ver que los propios ancianos mencionan que aun cuando Saúl era rey, era David el que sacaba y entraba los ejércitos de Israel, dando a entender que él era el que estaba al frente de la batalla y él era el que se enfrentaba a los enemigos de Israel. Recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel le pide rey a Samuel, una de las razones por las cuales deseaban tener un rey es porque el rey iba a tener un ejército para que se pudiera enfrentar a sus enemigos, los filisteos, que continuamente estaban incursionando en Israel y estaban quitándole todas las pertenencias, incluyendo las tierras, eh, incluyendo su comida y demás pertenencias que tenía Israel, e Israel deseaba liberarse de sus enemigos. Y David, a través de las guerras y los enfrentamientos que tenía siendo oficial del ejército cuando Saúl era rey, desarrolló esta virtud de ser un hombre sapiente, un hombre inteligente, un hombre sagaz de guerra para poder enfrentarse a sus enemigos. Finalmente, en el capítulo 19 vamos a ver que después de varios intentos de Saúl de matar a David, David decide huir de él, se va huyendo, se va a casa de su esposa Mical y Saúl envía hombres donde Mical para buscarle. Mical le da aviso a David, David se escapa por una ventana y finalmente huye de Saúl, vive en el desierto, vive en las cuevas, y es en la cueva de Adulán, allá en el capítulo 22, donde David se refugia, y es allí donde Dios le da, por así decirlo, una escuela de cómo depender de él a través de la alabanza, a través de la confianza, y él sigue escribiendo salmos que aluden a la protección y a la bendición de Dios, y entiende que a través de la oración y de la adoración es como único puede depender de Dios para que Dios le ayude en esta situación tan difícil que él está atravesando. Recuerden que él va donde el rey en el territorio de Gad, y allí está el rey Aquís y tiene que huir de Aquís y tiene que huir de Saúl y se mete en la cueva, y finalmente allí en la cueva vive un tiempo donde Dios eventualmente le dice que tiene que salir de esa cueva y tiene que volver a Judá. Cuando sale de Judá, allí en el capítulo 23, vive en el desierto y
va a acontecer un evento muy impresionante que nos da mucho que hablar sobre el carácter de David, y es que en 2 ocasiones David le perdona la vida a Saúl. Él podía haberlo matado en Engadi o en Sif, pero como dice la Biblia, líbreme de poner la mano en el ungido de Jehová, porque aunque David sabía que había sido nombrado como el sucesor de Saúl y que iba eventualmente a sentarse en el trono de Israel, todavía Saúl era el rey de Israel y él debía de respetarlo. Y a pesar de que sus hombres le motivan, ¿no? Le dicen que Dios le ha entregado a Saúl en sus manos, que lo mate, él desiste de esa idea, y aunque en una de ellas le corta el borde de su manto a Saúl, y en otra ocasión se lleva, por así decirlo, las pertenencias de Saúl, él decide no tocar al ungido de Dios. Y el perdonarle la vida a Saúl en varias ocasiones nos da a demostrar que él estaba esperando en que Dios obrara para él poder entonces finalmente ser el rey de Israel. Finalmente, David vive entre los filisteos, ya se va a vivir permanentemente en tierra de los filisteos, y allí tiene otras experiencias por las cuales está pasando durante este proceso de preparación. Como les mencioné y les menciono una vez más, en todo esto David está pasando por un proceso de preparación donde el Espíritu de Dios lo está capacitando para que él, cuando sea el rey de Israel, pueda ejercer esa función ministerial de una manera adecuada y de una manera que agrade a Dios. Que David le falló a Dios siendo rey. Sí, David le falló a Dios siendo rey, pero inmediatamente reconoció cuando Dios lo confronta su pecado y se arrepiente delante de Dios, dándonos a entender a nosotros el por qué se le menciona allí en el capítulo 13, verso 14, que él fuera un hombre de acuerdo al corazón de Dios. De manera que durante todo este proceso, fíjense ustedes que estamos hablando, vamos a ver más adelante que estamos hablando de unos 15 años. O sea, repito, David, cuando fue ungido por Samuel, no fue al palacio inmediatamente, sino que pasaron unos 15 años aproximadamente hasta que entonces David es ungido como rey de Judá por los varones de Judá, por los líderes de Judá, y reconocieron a David como rey. Y durante todo este tiempo vamos a ver que Dios trabaja con su carácter. Debemos de entender, y es una de las aplicaciones que podemos hacer a esta presentación, debemos de entender que Dios nos llama y Dios pone unos dones en nosotros, pero los dones no son más importantes que el carácter. El carácter del creyente, el carácter del hombre y la mujer de Dios son los que finalmente nos van a salvar y nos van a asegurar a nosotros nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. A veces en nuestra mentalidad de iglesia, hoy en día ponemos los dones por encima del carácter. Y es mejor ser un hombre de un corazón como el de David, que agradaba constantemente a Dios y reconocía a Dios en sus caminos, a pesar de sus errores, que tener muchos dones y no tener un buen corazón que agrade a Dios, porque los dones eventualmente puede que sean quitados de nosotros y perdamos nuestra salvación. Así que tú que me escuchas y que me estás viendo,
Desarrolla tu carácter en tu proceso de preparación. Puede que Dios te haya llamado para ejercer un ministerio, te haya comisionado y estás en ese proceso de preparación. Y como David, estés pasando por la persecución, por la cueva o por el desierto, y en ese proceso es que Dios va a prepararte para que tú puedas ejercer eventualmente un ministerio eficaz y que esas experiencias que estás viviendo te sirvan a ti para poder darle la mano a otros que estarán bajo el ministerio tuyo, bien sea un pastorado, un ministerio de evangelista, un ministerio de misionero, un ministerio de maestro, o que seas un servidor como en la casa del Señor, como ujier, como sencillamente atendiendo los asuntos administrativos. Y cuando tú tienes estas experiencias de una preparación en el Señor, van a ser muy útiles para que puedan entonces los hombres y mujeres con los cuales tú te relacionas entender tu llamado y ser mucho más eficaz. Y este es el proceso de David. David tenía que haber un Goliat en la vida de David, tenía que haber un Saúl en la vida de David, tenía que haber habido un Jonatán en la vida de David, tenía que haber un Abner en la vida de David, tenía que haber un Isboset en la vida de David, tenía que haber todo este sinnúmero de protagonistas secundarios, yo le llamaría, que están siendo instrumentos para trabajar con el carácter de David. Y finalmente entonces, cuando su carácter llega a un punto en que Dios dice, ahora es, y muere Saúl, porque David en ningún momento iba a tomar un paso al frente mientras Saúl estaba vivo. Y lamentablemente, cuando muere Saúl, comienza el cumplimiento de la promesa de Dios. Y es ahí es donde la tribu de Judá reconoce a David y lo nombran como rey sobre la casa de Judá. Y es precisamente ahí a donde ahora quiero llegar, porque el segundo elemento de esta segunda unción de David, valga la redundancia, es que los hombres reconocen el llamado de Dios en la vida de David. Los hombres reconocen el llamado de Dios en la vida de David. Fíjate tú el proceso de un llamado de Dios. Número uno, Dios te comisiona. Número dos, el Espíritu Santo te capacita. Y cuando tú pasas entonces por el proceso de capacitación, es entonces cuando los hombres comienzan a reconocer este llamado. Los varones de Judá, haciendo alusión a los ancianos de la tribu de Judá, los jefes del clan, los jefes de familia, los que estaban en el liderazgo, entendieron que David, habiendo pasado por todas estas experiencias, siendo el que iba y salía a la guerra y peleaba por Israel y teniendo el llamado de Dios, porque fíjense ustedes que durante todo este proceso, múltiples hombres mencionaron el llamado que tenía David para ser rey. Y es entonces cuando estos hombres reconocen el llamado de Dios en la vida de David y es ungido como rey de Judá. ¿Cuál es la enseñanza que se encierra aquí? ¿Qué está detrás de esta enseñanza? La enseñanza que está detrás de esto es que de la misma manera Dios a ti te ha comisionado, Dios te ha dado el Espíritu Santo, tenemos la ventaja de que a diferencia de David, donde el Espíritu Santo venía sobre él y lo capacitaba para realizar un trabajo, nosotros ahora, desde el momento del día de Pentecostés, donde están los apóstoles
reunidos en el aposento alto, en ese segundo piso, por así decirlo, y viene la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, promesa que es dicha de la boca de Jesús, se derrama sobre ellos y allí en Hechos dice que el Espíritu Santo vino para dar poder y que el Espíritu Santo vino para capacitarte a ser testigo a todos los hombres en el mundo. Es de la misma manera que Dios comisiona, el Espíritu Santo capacita, vas entonces a tener que pasar por un proceso durante el cual estás cumpliendo tu llamado, pero a la misma vez Dios te está preparando. Y cuando Dios entonces llega el momento en que te da una preparación, la que Él crea necesaria. En el caso de David fueron 15 años. Hay casos en que Dios llama, prepara y capacita a personas en mucho menos tiempo. Hay otras personas que están siendo capacitadas mucho más tiempo. Si fuéramos a escuchar las experiencias de los hombres de Dios, estoy seguro que cada uno de ellos tendría unas experiencias distintas que hablar referente a este segundo punto de los hombres reconocer el llamado de Dios en tu vida. Y es entonces que los hombres reconocen ese llamado y tú comienzas a ejercer una función que Dios ha designado para ti, bien sea como mencionaba anteriormente, sea en el pastorado, sea en el evangelismo, sea en el magisterio cristiano, sea como pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el caso que se presenta en Segunda de Samuel capítulo 2. Es un caso muy interesante que podemos ver y podemos desglosar estos elementos para que podamos entender cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas y cuál es el proceso por el cual pasamos. Finalmente, nos vamos a dar cuenta que allí en este pasaje, uno de los principios o elementos más bien que podemos estudiar allí es que viene una segunda unción. Y uno se preguntará, porque no es solamente una sola unción. Viene la primera unción en Primera de Samuel capítulo 16, viene una segunda unción en Segunda de Samuel capítulo 2 y viene una tercera unción de la cual vamos a estar hablando la semana que viene en el capítulo 5. Pero hay una segunda unción, hay una segunda unción. ¿De qué es tipo esta segunda unción? Esta segunda unción es tipo de una unción fresca del Espíritu Santo que necesitamos en nuestras vidas. David ya iba a comenzar a ejercer un trabajo completamente diferente porque ahora iba a tener bajo su cargo a la tribu de Judá. Eventualmente iba a tener bajo su cargo a todo Israel. Y nosotros, en medio del tiempo en que estamos viviendo, necesitamos una unción fresca. Fíjense ustedes que los apóstoles, los discípulos, ya tienen una experiencia con Jesús. Jesús llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Jacobo, llamó a su hermano Juan para ser los pescadores de hombres. Llamó a Mateo, el publicano, para hacerlo pescador de hombres también. Llamó al resto de los discípulos, envió a los 70 y luego estaban allí, se dice que aquel día de Pentecostés cerca de 120, porque necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos llamados, pero necesitamos una unción fresca para poder enfrentarnos a todo
a toda la labor del ministerio al cual Dios nos ha llamado, a ejercer nuestra función ministerial y a enfrentar nuestra vida como creyentes. Fíjense ustedes que ciertamente la labor de ser testigos de Jesús es una labor que conlleva el proclamar el evangelio y dar fe de lo que ha hecho Jesús. Y para hacer eso nos vamos a enfrentar a persecución como se enfrentaron los hombres y mujeres de la iglesia primitiva. Nos vamos a enfrentar a potestades del infierno, como se enfrentó, por ejemplo, el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Nos vamos a enfrentar a oposiciones y nos vamos a enfrentar a crisis. Hoy, precisamente aquí en América, se está celebrando el establecimiento de un nuevo gobierno después de un sinnúmero de crisis gubernamentales que se ha enfrentado el país y la nación. Nosotros como iglesia, para poder ser sal y luz de la tierra y poder ser testigos eficientes y mantener la verticalidad de iglesia, de no irnos a izquierda o a derecha, necesitamos una unción fresca donde podamos ser profetas y podamos ser atalayas de la palabra de Dios tal como está, sin añadir ni quitar. Es un trabajo que no es fácil. A veces nosotros escuchamos y vemos a los predicadores o pastores disertar su sermón y su ministerio, y quisiéramos ser pastores y quisiéramos ser evangelistas y quisiéramos ser predicadores, pero no estamos conscientes de todo el proceso que han pasado esos hombres y mujeres y todo lo que se hace tras bastidores, toda la preparación que conlleva, por ejemplo, el entregar un sermón. Hay que orar, hay que ayunar, hay que negarse a sí mismo, hay que leer la palabra, hay que escribir, hay que preparar todo el delineamiento de lo que tú quieres hablar en un momento dado y conlleva horas, ¿no? Y a veces no estamos conscientes de eso. A veces muchos de estos hombres y mujeres lo hacen sin tener los medios económicos necesarios para hacerlo. Y son muchas las lágrimas que ellos derraman allí en su cámara secreta, en su cuarto secreto. Nadie ve eso, pero es mucho el trabajo que se pasa para poder realizar un ministerio. Y necesitamos una unción fresca, que el Espíritu Santo nos llene desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, que podamos respirar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos vivir una vida de oración y de adoración separada para Dios, negándonos al pecado, negándonos a nosotros mismos. En este tiempo en que la iglesia le ha tocado vivir, necesitamos esa segunda unción, ese poder sobrenatural que tuvieron los apóstoles allí en la iglesia primitiva para predicar la palabra del Señor. En esta crisis que estamos enfrentando, de esta pandemia tan terrible que no se quiere ir, en Estados Unidos sobre 400,000 muertos, millones de ellos en el mundo. Muchos ministerios han fracasado porque las iglesias ya no reciben las personas que recibían. Muchos ministros muertos, mucha enfermedad, mucha situación económica difícil, una incertidumbre increíble, una ola de depresiones, de suicidio, de violencia doméstica, de divorcio, de separación. Es una situación donde la única manera en que nosotros podemos enfrentarnos a ella y podemos salir victorioso de ella es teniendo una unción fresca del Espíritu Santo a través de la oración, de la separación, del ayuno.
No hay otra manera en que podamos sobrevivir a esta situación tan difícil que enfrentamos en nuestra vida y en la iglesia. La iglesia atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia, pero no es menos cierto que dentro de estos momentos difíciles, Dios siempre tiene un plan, porque para Dios no hay sorpresa. Para Dios no hay nada que lo sorprenda. Y dentro de ese plan, Dios tiene una puerta siempre abierta. Pero para nosotros poder visualizar y tener la visión del Espíritu de Dios y de la palabra y poder tener nuevas estrategias para seguir proclamando la palabra, porque una de las cosas que está haciendo el Espíritu Santo es que nos está remoldeando para que dejemos lo que no es necesario y podamos utilizar lo que sí es necesario y lo que es básico para seguir siendo luz y sal en medio de esta humanidad. Y eso fue lo que le sucedió a David, básicamente. David tiene una segunda unción donde para poder llegar a ser rey de Judá, primero tuvo que pasar por el proceso de preparación por el Espíritu Santo y por las experiencias de vida que tiene. Luego entonces es reconocido por los hombres y podemos entonces ver esta segunda unción fresca del Espíritu de Dios como un tipo en esta unción segunda de David, que es la que necesita la iglesia moderna para poder seguir funcionando y para que no nos quedemos en el camino. De manera que en esta hora recogemos velas, como decimos en Puerto Rico. Segunda unción de David. Judá lo reconoce como su rey. Judá lo reconoce como el que iba a llevar la batuta de ellos y lo hace por 7 años y medio. David tenía 15 años cuando es comisionado por Dios, ungido por Samuel. Luego a los 30 años es llamado a ser el rey de Judá y ungido por los varones de Judá, los ancianos de Judá, los líderes de la tribu de Judá, y ejerce este ministerio por 7 años y medio. ¿Qué va a pasar luego de esos 7 años y medio? Pues le invitamos la semana que viene para que esté con nosotros en este su programa, Las Buenas Noticias de Jesús, donde estaremos hablando acerca de la tercera unción de David. Pero en esta hora, oremos al Señor para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Padre eterno, poderoso, bendigo tu nombre, adoro tu nombre y te glorifico. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos das en tu palabra. Gracias por la vida de tu siervo David. Gracias, Señor, por este proceso de preparación por el cual tú nos pasas. Gracias por la comisión y gracias por la unción de tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos da la capacidad ministerial y nos da la capacidad para tener un carácter maduro, para ser testigos tuyos en este mundo. Bendice a todo el que está escuchando a través de salud, a través de salvación, a través de liberación y a través de la llenura de tu Espíritu, Señor. Llama a hombres y mujeres al campo. Tu palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Llama a hombres y mujeres al campo. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados y hermanos y amigos, ha sido como siempre un placer enorme que tú me hayas permitido llegar a tu casa, bien sea por radio, bien sea por plataformas digitales. Y para nosotros es una bendición que tú estés ahí. Escríbenos, FAM para las naciones, FAM para las naciones, @gmail.com. Entra a nuestras páginas de Facebook, entra a nuestra página de Instagram, de Twitter y a nuestra página de internet
www.familiasparalasnaciones.com. Déjanos saber desde dónde nos escuchas. Déjanos saber que has estado en contacto. Escríbenos por inbox. Deseamos saber de ti. Te pedimos la oración. Estamos orando a Dios para que nos dé la dirección de qué debemos hacer ya para fines de este año. Esperamos que la cosa se empiece a mejorar para mediados de año y a fin de año haya una luz verde para poder viajar y poder seguir realizando la labor. Entra a nuestro canal de YouTube. Allí hay lecciones de misiones mundiales, todo un sinnúmero de ellos. Y estamos trabajando para seguir grabando otras lecciones más sobre las misiones mundiales. Te pedimos que sigas orando por nosotros, tanto por mi esposa y por mí. Y una vez más les habló su hermano y amigo, Mickey Rivera. La paz de Dios sea con todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión.